en el patio de atrás. Bienvenido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar lo que ocurrió. Trabajaba en el puesto de comida, a no más de 100 metros de la entrada del viejo parque de atracciones. Era un trabajo de noche, tranquilo, casi monótono. La mayoría de la gente venía por un café o un sándwich rápido, sin mirar el esqueleto oxidado del parque que se erguía en la oscuridad. Yo sí lo miraba siempre. Había trabajado allí en la taquilla durante años. Conocía cada crujido del metal, cada sombra que proyectaban las atracciones fantasma. Era una parte de mí, aunque ahora estuviera muerto y cerrado con cadenas. Pero esa noche el crujido era diferente. No era el viento jugando con la chatarra. Era un sonido más mecánico, un gemido arrastrado, como si algo pesado se moviera. Al principio lo ignoré, culpé a la fatiga, a la imaginación, pero luego el olor, un olor a metal viejo y humedad, que de alguna manera se sentía más fuerte que de costumbre. Una mezcla de óxido y algo más, algo que no podía identificar. El aire se sentía denso, pesado. Levanté la vista de mi café y mis ojos se fijaron en la taquilla. La puerta. La puerta de la taquilla, que yo mismo había cerrado con llave la última vez, hacía años, estaba ligeramente abierta. Una rendija oscura como un ojo entreabierto en la noche. No podía ser. La cerré, fui muy cuidadoso. El viejo Marcos, el dueño, siempre decía que yo era demasiado meticuloso con las llaves. Pero ahí estaba, invitándome. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Una mezcla de curiosidad y una punzada de algo que no era nostalgia. Era más bien una advertencia silenciosa. Dejé mi puesto, la excusa de revisar la basura sonando hueca incluso para mí. Caminé hacia la entrada, el sonido mecánico pareciendo desvanecerse a medida que me acercaba, como si se burlara. La rendija de la puerta de la taquilla era una invitación. Empujé. El chirrido del metal oxidado de las bisagras fue el único sonido que rompió el silencio. Dentro, el polvo cubría todo, una capa uniforme que lo conservaba todo y a la vez lo sepultaba. Pero en el suelo, justo al lado del viejo torno, había algo. Un ticket. Un ticket de la montaña rusa del infierno, la atracción principal. Los habíamos impreso hasta el último día. Pero este estaba húmedo, frío al tacto, como si acabara de salir de un lugar muy frío y húmedo. A pesar de que el aire de la taquilla era rancio y seco, lo recogí. El papel, grueso y gastado, se sentía extraño en mis dedos, y fue entonces cuando vi la fecha. La fecha. No era una fecha pasada, no era de cuando el parque cerró, era una fecha futura, una fecha que aún no había llegado. Mi respiración se cortó. ¿Cómo? ¿Quién? La mente en esos momentos busca cualquier explicación por absurda que sea. Condensación, pensé. Tal vez la humedad del ambiente, aunque la taquilla era un horno de polvo seco en verano y un congelador en invierno. No tenía sentido. El olor a metal viejo se intensificó de repente, casi golpeándome, y con él un matiz más oscuro. Algo que no era óxido, algo sutil, casi imperceptible, pero que se metía en la nariz y se quedaba. Era el olor a sangre seca, no fresca, no a sangre que gotea, sino a sangre que ha estado allí, que se ha adherido a las superficies, que se ha vuelto parte del aire. Un olor dulce y metálico a la vez, el mismo que sentías cuando te cortabas y la herida empezaba a cerrarse, pero amplificado. Lo negué. Tenía que negarlo. Era el polvo, la suciedad, la humedad. Pero el ticket en mi mano, ese pedazo de cartón con la fecha imposible, seguía frío, seguía húmedo. Lo metí en el bolsillo de mi chaqueta, como si al ocultarlo pudiera borrar lo que había visto. Mis dedos temblaban un poco. Me acerqué a la ventana de la taquilla, la misma por la que había vendido miles de entradas. Miré hacia el parque. La montaña rusa del infierno se alzaba en la distancia, una silueta dentada contra la luna. Parecía más grande, más imponente que nunca. Y juro que por un instante vi un destello, un brillo rojizo en algún punto de la estructura de metal, como el reflejo de una luz que no debería estar allí. Un reflejo que se desvaneció tan rápido como apareció. La mente juega trucos, me dije.
el cansancio, la oscuridad, pero la sensación de que algo me había observado, de que no estaba solo en esa taquilla abandonada, era innegable. Salí, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria, el chirrido resonando en el silencio. No la cerré con llave, no podía. Sentía que si lo hacía, algo se quedaría atrapado dentro conmigo o algo se quedaría atrapado fuera y no sabía cuál de las dos opciones era peor. Regresé a mi puesto de comida, mi café ya frío, la noche ya no tan monótona. El ticket en mi bolsillo era un peso. Decidí que por la mañana llamaría al viejo Marcos. Él sabría qué hacer. Él siempre sabía, o al menos eso creía yo. La mañana llegó, pero no trajo claridad. Solo una urgencia. Tenía que volver. La imagen del ticket, la fecha, el olor a sangre seca, todo se había grabado en mi mente. La llamada al viejo Marcos fue una decepción. Su voz, áspera y cansada, no mostró sorpresa, solo fastidio. «Estás demasiado apegado a ese lugar, muchacho», dijo, su tono una mezcla de lástima y reproche. «Ya te lo he dicho, tienes que superarlo. Es un parque muerto. Nadie ha estado allí en años. El ticket, seguro que es una broma de algún vándalo. O lo encontraste por ahí y tu cabeza te está jugando una mala pasada». Lo negué, le hablé del olor, de la puerta abierta. Él solo suspiró. «Vete a tu trabajo, concéntrate en el presente. El pasado es para los fantasmas». Sus palabras se clavaron, pero no me detuvieron. Algo me arrastraba de vuelta. Esa misma tarde volví al parque. La taquilla estaba como la había dejado, la puerta apenas entornada. Entré. El polvo seguía allí, una capa inmaculada sobre el mostrador, sobre el viejo teclado de la caja registradora. Y fue entonces cuando lo escuché, un din bajo, casi inaudible. El sonido de una caja registradora al abrirse. Pero la caja estaba rota, el cable de corriente cortado y enrollado bajo el mostrador. La miré, incrédulo. No había nadie. El sonido no podía haber venido de allí. Me agaché tratando de encontrar alguna explicación, alguna fuente. Y fue entonces cuando vi la huella. En la capa de polvo, justo detrás de donde se sentaba el cajero, había una huella de zapato. Clara, definida. No era la mía era de una bota de trabajo. Esta era de un zapato más fino, más elegante, quizás. Y lo más inquietante, no había otras huellas que llevaran a ella. Parecía haber aparecido de la nada, como si la persona que la dejó hubiera estado allí, sentada, en el momento del ding, y luego se hubiera desvanecido. Me quedé helado. El corazón me latía con fuerza, un tambor sordo en mis oídos. El viejo Marcos tenía razón en una cosa. El pasado era para los fantasmas, pero estos fantasmas, pensé, estaban dejando huellas muy reales. Las palabras de Marcos, su desprecio por mi apego al pasado, resonaban en mi cabeza, pero ya no me importaban. La huella en el polvo, el ding fantasma, el ticket con la fecha futura, todo se había acumulado en una certeza incómoda. Algo estaba sucediendo, y ese algo estaba en el parque. La taquilla era solo el umbral. El verdadero corazón del asunto, lo sabía, estaba en la montaña rusa del infierno. Tenía que ir. La decisión no fue valiente, fue más bien una rendición a la curiosidad mórbida, a la necesidad de ver, de entender. El camino hacia la atracción estaba aún más cubierto de maleza que la última vez que lo había pisado. Las ramas secas se arañaban en mis pantalones, las hojas muertas crujían bajo mis pies. El aire, a medida que me adentraba, se volvía más pesado, más quieto, y luego el calor. Un calor anómalo que no venía del sol porque el cielo estaba nublado y el día era fresco. Era un calor que emanaba del suelo, de los árboles, del aire mismo. Un calor que se intensificaba a cada paso que daba hacia la montaña rusa, como si estuviera caminando hacia una fuente de calor invisible. El aire, de hecho, vibraba. Lo vi, un ligero temblor en el aire por encima de las vías oxidadas de la atracción, como el calor que sube del asfalto en un día de verano. Pero esto era diferente. Era más denso, más opaco. Mis pulmones empezaron a sentirse pesados. El aire que respiraba era cálido y seco, a pesar de la humedad de la vegetación.
Me acerqué a la estructura de metal, los pilares gigantes y oxidados que se elevaban hacia el cielo. Toqué uno de los rieles. Estaba caliente, no tibio por el sol, sino caliente al tacto, como si hubiera estado expuesto a una fuente de calor interna o como si algo hubiera pasado por allí hace muy poco, generando una fricción inmensa. Retiré la mano de golpe. La quemadura no era grave, pero la sensación de que esa estructura muerta podía generar calor por sí misma era profundamente inquietante. Miré alrededor. No había cables expuestos, no había generadores, solo óxido, metal y el calor que lo envolvía todo. La montaña rusa del infierno, pensé. No era solo una estructura abandonada, era algo más, algo que estaba despertando. El calor se hizo casi insoportable a medida que me acercaba a la estación de carga de la montaña rusa. El metal oxidado de la estructura parecía irradiar una energía silenciosa y entonces lo vi. Uno de los vagones estaba allí en la plataforma de carga como si estuviera esperando. Oxidado, sí, pero extrañamente intacto. No como los otros que estaban volcados o cubiertos de escombros. Este estaba en su lugar, alineado con las vías, el mecanismo de seguridad de la barra superior abierto. Una vibración, sutil, apenas perceptible, pero la sentí en mis pies, subiendo por mis piernas desde el suelo de la plataforma, como un motor lejano o el pulso de algo grande y pesado. Me acerqué al vagón, el corazón latiéndome con fuerza. El metal estaba caliente al tacto, pero no quemaba como el riel. Era un calor residual, como el que queda en un motor después de haber estado en marcha. Y los asientos, los viejos asientos de cuero sintético, agrietados y descoloridos, estaban extrañamente cálidos. No solo por el calor ambiental, sino con una calidez que sugería un contacto reciente. Como si alguien se hubiera sentado allí hace solo unos minutos. Pasé la mano por uno de ellos. La tela agrietada se sentía áspera, pero el calor era innegable. Había una mancha, oscura, casi negra, en el asiento del pasajero delantero. Al principio pensé que era grasa, aceite viejo del mecanismo, pero algo en su textura, en su forma, me hizo dudar. Era una mancha que se había secado, que se había adherido a las fibras, una mancha que no parecía de este mundo. Me incliné, mi respiración superficial. El olor a metal y sangre seca que había sentido en la taquilla regresó más fuerte, más concentrado aquí, alrededor del vagón. Y debajo, ese matiz de azufre, como el que se siente cerca de una cerilla recién apagada, pero más profundo, más persistente. Era una combinación que me revolvía el estómago. La vibración en el suelo se hizo un poco más notoria, un zumbido bajo como un insecto gigante atrapado en la estructura. Sentí que me observaban. La piel se me erizó en la nuca. No había nadie. No podía haber nadie. Pero la sensación era tan vívida, tan real, que me hizo girar bruscamente. Solo había sombras, óxido y el esqueleto de la montaña rusa. Pero la mancha en el asiento, la mancha era real. Y el calor, y el olor, y la vibración, todo era real. La mancha no era grasa, era sangre. Seca, sí, pero inconfundible. Un rojo oscuro, casi marrón, que se había incrustado en el asiento de cuero sintético. No era una salpicadura, sino una mancha extendida, como si alguien se hubiera sentado allí y la sangre hubiera empapado lentamente el material. Un residuo pegajoso y áspero al tacto. El olor a sangre vieja, que ya había percibido en la taquilla, aquí era abrumador. Se mezclaba con ese hedor a azufre, creando una combinación nauseabunda que me hacía retroceder. Respiraba por la boca, tratando de evitarlo, pero el aire mismo parecía impregnado. No era la sangre de un animal, lo sabía. Era humana. Y era vieja, muy vieja. Pero el calor del asiento, la calidez residual, contradecía la edad de la mancha. Era como si la sangre, a pesar de su antigüedad, hubiera sido renovada o reactivada de alguna manera. Con un escalofrío, noté algo más. En la barra de seguridad del vagón, la que se baja para asegurar al pasajero, había una serie de arañazos. No eran rasguños aleatorios,
Eran marcas paralelas, profundas, como si algo hubiera sido arrastrado con fuerza, o como si unas uñas desesperadas hubieran intentado aferrarse al metal. La forma de los arañazos sugería una lucha, un intento desesperado por no ser llevado. Mi mente se negó a aceptar lo que mis ojos veían. Era imposible. Un parque abandonado, un vagón oxidado, pero la evidencia física era innegable. La sangre, los arañazos, el calor, el olor, una capa de racionalización tras otra se desmoronaba. Ya no podía culpar al viento, a los vándalos, a mi imaginación. Esto era otra cosa. Algo que había usado este vagón, que había dejado esta marca. Me sentí mareado, una mezcla de horror y náuseas. Quería huir, correr lo más lejos posible de ese lugar. Pero una parte de mí, una parte enferma y fascinada, no podía apartar la mirada de la sangre, de los arañazos. Era una prueba de que la montaña rusa del infierno no estaba tan muerta como parecía. Y la pregunta se clavó en mi mente, fría y afilada. ¿Quién había estado sentado aquí y a dónde lo había llevado el viaje? El aire en la estación de la montaña rusa se volvió más denso, casi eléctrico. La vibración en el suelo se hizo más fuerte, un zumbido constante que me llegaba hasta los huesos, y entonces lo escuché. Un sonido, bajo, arrastrado como el chirrido de engranajes viejos que intentan moverse. Era el sonido de la cadena de ascenso de la montaña rusa. Ese sonido inconfundible que marcaba el inicio de cada viaje, el lento arrastre hacia la cima antes de la caída. Pero era irregular, entrecortado, como si la maquinaria estuviera muriendo, o como si algo la estuviera forzando a funcionar de manera antinatural. No había electricidad, no había motor. ¿Cómo podía sonar eso? Era como una canción mecánica rota, una melodía distorsionada que venía de las profundidades de la estructura. Me quedé inmóvil, el terror paralizándome. Mis ojos se movían frenéticamente, buscando la fuente, una explicación, y luego el eco. Un sonido débil, casi un susurro que el viento trajo por un instante. Un grito, no un grito claro, sino el eco lejano de uno. Un grito ahogado, cortado, que se desvaneció tan rápido como apareció. Pero lo escuché, lo juro. Era un sonido de angustia, de desesperación. Un sonido que no pertenecía a un parque abandonado. Mis piernas se sentían como plomo, pero la necesidad de escapar era abrumadora. El sonido de la cadena se hizo más fuerte, más persistente, un lamento metálico que parecía rodearme. Me di la vuelta, tropezando con mis propios pies, y empecé a correr. No miré atrás. El aire caliente me quemaba los pulmones, el olor a azufre y sangre me perseguía. Sentí que la montaña rusa, la estructura misma, se reía de mi intento fútil de huir. Corrí por el camino de maleza, ignorando los arañazos, el dolor. El sonido de la cadena pareció seguirme, un eco fantasmal que se negaba a desaparecer. No paré hasta que estuve fuera del parque, hasta que las cadenas de la entrada estuvieron de nuevo a mi espalda. Me apoyé en el poste de luz más cercano, jadeando, el corazón latiéndome como un tambor desbocado. La imagen del vagón, la sangre, los arañazos, el sonido de la cadena, el grito, todo se mezclaba en una pesadilla vívida. El viejo Marco se equivocaba. No era una broma, no era mi imaginación. La montaña rusa del infierno estaba viva. Y estaba vendiendo viajes, viajes sin retorno. Llegué a casa temblando, el sudor frío pegado a mi piel. La adrenalina me mantenía despierto, y la imagen de esa montaña rusa, viva y hambrienta, se repetía en mi mente. Cerré la puerta con llave, 2 veces, 3. Me sentía vulnerable, como si el horror que había dejado atrás pudiera seguirme. Y lo hizo. Horas después, cuando el sol empezaba a asomar, me senté en mi sofá, intentando procesar todo. Saqué el ticket de mi bolsillo, el que encontré en la taquilla. Estaba arrugado, pero la fecha futura seguía allí, una burla silenciosa, y fue entonces cuando lo vi. Bajo la puerta de mi apartamento había algo. Otro ticket, idéntico, mismo diseño, misma fecha futura, estaba allí en mi felpudo, como si alguien lo hubiera deslizado. Pero no había nadie.
No había escaleras, solo mi puerta y el pasillo vacío. ¿Cómo había llegado allí? Mis manos temblaron al recogerlo. Estaba tan frío y húmedo como el primero. Lo comparé con el que tenía en el bolsillo. Eran idénticos, 2 tickets, para el mismo viaje, para la misma fecha imposible. Mi mente entró en pánico. Esto ya no era solo el parque. Esto me estaba siguiendo. La amenaza no se había quedado confinada. Miré el suelo de madera, buscando alguna señal, y la encontré. Una fina capa de polvo, apenas visible, se extendía desde debajo de la puerta hasta donde había estado el ticket, y en ese polvo una marca. No una huella de zapato clara, sino un arrastre, como si algo pequeño y pesado se hubiera deslizado por la rendija. No era de una persona, era otra cosa. Intenté racionalizarlo, una broma pesada. Alguien que me había seguido, que sabía dónde vivía. Pero la humedad de los tickets, la fecha, el olor persistente a azufre que parecía flotar en el aire de mi apartamento, todo desmentía una explicación simple. Los tickets eran una invitación que se había vuelto personal. Intenté tirarlos, los sostuve sobre el cubo de basura, pero una fuerza invisible me detuvo. No podía. No sabía por qué, pero no podía. Era como si fueran una parte de mí, un registro que no podía borrar. Necesitaba hablar con alguien, alguien que no fuera Marcos. Llamé a un viejo amigo, le conté una versión suavizada, le hablé de mi estrés, de la nostalgia por el parque. Él me escuchó, pero su voz sonaba distante, llena de una lástima que me hizo sentir aún más solo. Me dijo que necesitaba un descanso, que estaba demasiado metido en mi cabeza. Otra vez la incredulidad. Otra vez la soledad frente a lo incomprensible. La amenaza era real, y yo era el único que lo sabía. La incredulidad ajena me carcomía. La compasión de mi amigo, el desprecio de Marcos, todo me hacía sentir como un loco. No podía soportarlo más. Tenía que confrontar al viejo Marcos de nuevo con la verdad cruda, con los tickets en la mano. Lo llamé, con la voz temblorosa, exigiendo verlo. Él accedió con el mismo tono de fastidio de siempre, como si yo fuera un niño problemático. Nos vimos en un café, lejos del parque. Puse los 2 tickets sobre la mesa, la fecha futura brillando bajo la luz artificial. Le conté todo. El calor, la sangre en el vagón, los arañazos, el sonido de la cadena, el grito, el segundo ticket bajo mi puerta. Su rostro, al principio, mantuvo su expresión de cansancio, pero a medida que hablaba, algo cambió. No era miedo, era irritación, profunda, casi personal. «Mira, muchacho», dijo, empujando los tickets con la punta del dedo, sin tocarlos directamente. «Ya te lo dije, estás demasiado apegado a ese lugar. Estás perdiendo el norte. No hay nada allí. Es una broma, una mala broma. Y tú... estás dejándote llevar. Necesitas un médico. Necesitas superar el pasado de una vez por todas». Me acusó de aferrarme a un fantasma, de negarme a avanzar. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier golpe. No solo negaba lo que yo había visto, sino que atacaba mi cordura, mi capacidad de percibir la realidad. Me sentí completamente solo, incomprendido. Recogí los tickets, mis manos temblaban de rabia y desesperación. Salí de allí, la conversación terminada, la brecha entre nosotros insalvable. Esa noche, en un intento desesperado por aferrarme a algo real, a mi propia identidad, busqué viejos documentos. Quería ver mi nombre, mi historia, algo que me anclara a la realidad. Fui a mi viejo disco duro, donde guardaba copias de todo. Nóminas antiguas del parque, contratos, incluso un viejo registro de ventas de tickets que habíamos usado para las estadísticas. Abrí el archivo. Desplacé el cursor hasta el listado de empleados. Allí estaba mi nombre, o debería haber estado, pero en el lugar donde debía leerse mi nombre completo, solo había una mancha, un borrón, como si alguien hubiera pasado una goma de borrar sobre mi identidad. No era un error digital, era un borrado perfecto, como si mi nombre nunca hubiera estado allí. Otros nombres estaban claros, nítidos, solo el mío estaba borrado. Sentí un frío que no venía del aire acondicionado, un escalofrío que me caló hasta los huesos. El viejo Marcos tenía razón, me estaba borrando. No del pasado, sino de alguna lista.
de algún registro, y esa montaña rusa, pensé, estaba vendiendo algo más que viajes. Estaba vendiendo identidades. Desde aquella noche, mi vida cambió. Ya no soy el mismo. Vivo con una aversión profunda, casi patológica, a cualquier tipo de negocio, de transacción. Los recibos de la compra, las facturas, los contratos, todo me provoca una ansiedad incontrolable. Me siento observado cada vez que firmo un documento, cada vez que mi nombre aparece en una lista. La sensación de que mi identidad está siendo vendida, de que soy un producto en un catálogo invisible, es constante. He desarrollado una colección compulsiva de tickets, no solo los 2 tickets de la montaña rusa del infierno, que guardo en una caja fuerte, fríos y húmedos como el día que los encontré, sino todo tipo de tickets, de autobús, de supermercado, de cine, de cualquier cosa. Los guardo, los clasifico, los reviso una y otra vez, buscando patrones, buscando la confirmación de que mi nombre no ha sido borrado de ellos. Es una batalla silenciosa, una guerra contra el olvido. A veces por la noche, cuando el silencio es más profundo y la ciudad duerme, los escucho. Los sonidos, un ding bajo, como de una caja registradora lejana, roto y fantasmal. Y luego el chirrido arrastrado de la cadena de ascenso, ese lamento metálico que me persigue desde el parque abandonado. Y el olor a óxido y azufre, mezclado con ese dulzor metálico de la sangre seca, que a veces, solo a veces, parece impregnar el aire de mi apartamento sin que haya ninguna fuente visible. Sé que la montaña rusa del infierno sigue allí, sigue operando, sigue vendiendo viajes y sigue registrando ventas. Mis tickets, los 2 tickets con la fecha futura, son una prueba, son un contrato. Yo soy una de sus ventas, un cliente cuyo viaje está pendiente. Mi nombre, lo sé, está en alguna parte, en un libro de ventas que nadie más puede ver. Un nombre que está siendo lentamente borrado de este mundo para ser inscrito en otro. Un nombre que espera su turno para el descenso. Y cada noche cuando escucho el ding y el arrastre de la cadena, sé que ese turno se acerca. La montaña rusa del infierno no devuelve a todos sus pasajeros. Y yo tengo un ticket sin retorno. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.